Recuerden que estamos trabajando las diferentes teorías acerca de la negación o aseveración de la divinidad, es decir, Dios existe o no. Y la teoría que vamos a trabajar en este momento se llama el existencialismo. ¿Qué es lo que persigue este existencialismo? Pues persigue la verdad, pero es una verdad que se adquiere o que se logra por las preocupaciones del ser humano antes que con la metafísica. Recordemos que metafísica precisamente está trabajándose con dos palabras griegas, meta más allá de lo físico, ¿correcto? Entonces, no, a ver, no nos vayamos tan allá, trabajemos con el ser humano, ¿ya? Y según esta cosmovisión, entonces, la existencia es previa a la esencia. La existencia básicamente se define como la realidad de un ente. Ahí está, existe, mírelo, o aunque no se vea, pero existe. Y la esencia, por otro lado, sería aquello que es invariable y permanente, que constituye la naturaleza de ese ente, ¿correcto? Lo que es invariable y permanente, eso es la esencia. Entonces, reitero, el existencialismo dice que la existencia es previa a la esencia, ¿ya? Es decir, primero tenemos que entender la realidad de esos entes antes que su naturaleza, ¿correcto? Y entonces, consiguientemente, es posible descubrir el misterio de la existencia o de la verdad participando en la existencia. Es decir, si usted existe o si algo existe, pues simplemente puede llegar a la verdad, ¿correcto? Simplemente existiendo, es lo que se propone allí. Hablemos un momentico de la historia y la tipología. Hay varias clases también de existencialismo. Si usted se da cuenta, todas estas posturas nos llevan a que cada una de ellas tiene diferentes matices, ¿correcto? Porque no todos los seres humanos pensamos exactamente igual. Hay un existencialismo ateo. Este representante de esta postura es Jean-Paul Sartre y es un existencialismo, reitero, ateo, es decir, que lleva a la no creencia en la existencia de Dios, simplemente el ser humano, simplemente lo que vemos y lo que tenemos acá y para de contar. Hay otro que se llama un existencialismo neutral, pero que está inclinado hacia el ateísmo. Es Martin Heidegger, es decir, no es tan marcado como el anterior, ¿correcto? Pero sí está inclinado hacia ese, pero es más como neutral, es decir, no necesariamente Dios no existe, puede existir, aunque Martin Heidegger va a plantear algo de ateísmo, ¿listo? Y está también el existencialismo teísta. Ese es un existencialismo que cree y que incluye al Todopoderoso en sus posturas, ¿correcto? Y en su práctica. Y también tiene unos representantes allí muy importantes en el siglo XIX y XX. Blaise Pascal, por ejemplo, enfatiza el conocimiento del corazón. ¿Qué significa esto de Blaise Pascal? Él decía que el corazón tiene sus razones que la razón ignora y que conocemos la verdad no solo por la razón, sino que también la podemos conocer por el corazón. Eso es lo que Blaise Pascal propone de este existencialismo, ¿correcto? Entonces, a ver, hay cosas que la razón no entiende, que el corazón sí, y eso hay que tenerlo en cuenta, decía él. Por otro lado está Soren Kierkegaard, quien dice que el conocimiento se trabaja y se adquiere por medio de la apropiación. Ya, es decir, nosotros necesitamos trabajar el conocimiento y si queremos conocimiento, pues tenemos que adquirirlo. Es lo que él plantea allí. Eh, Hay algunas consecuencias de ese existencialismo y es que rechaza la idea de que la verdad tenga carácter de proposición. Aquí esto es un poco complejo porque esto llevaría a la, digamos, como a la posverdad, ¿correcto? Donde lo importante no es la verdad, sino lo importante es lo que cada uno piense de esa verdad, ¿ya? Y es un poco complicado porque, como bien decía eh, Nietzsche, cuando todos tienen la verdad, ninguno tiene la verdad y la verdad se habrá perdido. Entonces es bastante lamentable que se dice que la verdad tenga carácter de proposición rechazando esta postura, ¿correcto? Y dice que prefiere buscar la verdad existencial
que se descubre a través del salto de fe. Yo entiendo que, digamos, todos queremos buscar la verdad y no podemos decir que nadie tiene la verdad absoluta, que todos tenemos ciertas perspectivas de esa verdad. Pero también hay un peligro acá, reitero, en lo que proponía Nietzsche, como les estaba diciendo, porque si todos tenemos la verdad, entonces nadie tiene la verdad y la verdad se pierde. Y entonces allí estaría el paraíso de la posverdad, que es bastante delicado y complicado. Para el existencialismo ateo, la existencia humana lleva a la negación de la existencia de Dios, curiosamente. Es bien, bien fuerte ese contraste porque se diría que, perdón, si existimos es por algo, ¿correcto? Obviamente esto estaría en vía con la evolución y todo este asunto, porque reitero, el existencialismo ateo niega que esa existencia humana necesariamente tenga que tener también una existencia divina. Para el existencialismo teísta, por el otro lado, esa existencia humana lleva a la fe en Dios, ¿correcto? A un Dios, ojo, un Dios que actúa, no un Dios en Dios como ser, sino que lo mide, básicamente es en el actuar de Dios en relación con el ser humano y con todo el universo. Es bastante interesante, aunque también tenemos que tener en cuenta que Dios como ser existe, ¿correcto? Aunque no actúe, ¿ya? Entonces, esta cosmovisión del existencialismo puede ser o una ayuda por una parte o un estorbo por otro lado. Eso depende de cómo lo tome cada persona, cada individuo. Para algunos será un gran beneficio, para otros será algo que definitivamente lo desvió del camino. Eso ya depende de usted y de mí, cómo tomemos este existencialismo. Pero desde otra orilla se dice que el existencialismo es irracional, que es individualista, que es subjetivo y que está orientado hacia la libertad. El problema es que qué libertad propone o a qué llama libertad el existencialismo si es irracional, individualista y subjetivo. Entonces, muy seguramente es una libertad que propende simplemente por el capricho individual y para de contar. Millar Erickson, teólogo sistemático, también propone algunos aspectos acerca del existencialismo. Él dice que esta postura subjetiviza la verdad excesivamente, lo cual es cierto, ¿correcto? Haciendo de ella la verdad para mí. Entonces, allí se subjetiviza todo de una manera bastante peligrosa, ¿ya? También dice que el existencialismo tiene dificultades a la hora de defender sus valores y juicios éticos. Claro, porque los valores y la ética no son para todo lo mismo, si la verdad es diferente para todos, ¿correcto? Y también dice que el existencialismo quizá refleje en su énfasis sobre la pasión, simplemente la ansiedad propia de la inseguridad, que sea totalmente diferente del verdadero compromiso de fe cristiana. Entonces, allí eh, hay que tener en cuenta que también todo ser humano tiene su proceso, ¿correcto? Y si vamos a dejar, digamos, esos métodos éticos, morales y espirituales, y esos caminos en esas áreas, para que cada uno decida lo que es, que efectivamente se decide cada uno lo que es, pero tiene que tener unos referentes importantes. Y entonces, eh, pues si se deja esa subjetivización tan fuerte, pues simplemente creo que no va a llegar a un buen puerto. De todas maneras, el existencialismo también tiene ciertos valores y es que enfatiza como verdad la dimensión humana de la captación y apropiación de la verdad. Eso es, reitero, es una construcción que si se va por el buen camino, nos lleva a un buen puerto, pero si no, pues complicado. Otro valor es que su temática es parte análoga a la temática cristiana, es decir, en el sentido de que el valor y el carácter único de los seres humanos, la libertad y la necesidad de elegir, el compromiso apasionado que se necesita para tener fe y buscar la verdad. Eso lo da entonces también ese existencialismo, ese compromiso apasionado para la fe y para la búsqueda de la verdad, ¿ya? Entonces, es muy importante ese aspecto del existencialismo, siempre al estilo de GESE Internacional.